Mientras la atención internacional se centra en la guerra de Estados Unidos contra Irán, en Estados Unidos pasó algo que socava toda la política comercial de Donald Trump. Tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre la ilegalidad de los aranceles de Trump, el juez Richard Eaton del Tribunal Federal de Comercio Internacional ordenó al gobierno de Estados Unidos calcular el costo de importación sin aranceles globales y reembolsar a los importadores. Y esta segunda parte de la decisión es la más importante. El juez ordenó devolver el dinero, incluyendo intereses por los aranceles ilegales de Donald Trump. Según la decisión del juez, los agentes de aduanas de Estados Unidos deben revisar 70 millones de declaraciones, una tarea sin precedentes. Y la cantidad que Trump debe devolver a los importadores ya suma alrededor de 130,000 millones de dólares y esto es solo el comienzo. Pero mientras tanto, los importadores instan a la Casa Blanca a devolverles el dinero de manera tranquila y pacífica para no verse envueltos en litigios judiciales. Soy Alexei Pechi, discutamos el tema juntos. Antes de empezar, les pido que se suscriban, den like y comenten en este video. Esto ayuda mucho a promover el contenido en YouTube y se los agradezco. Suscríbanse a mi canal de Telegram Pechi News. El enlace está en la descripción. Ahí publicamos noticias de última hora. La noticia es aún más impactante que la decisión de la Corte Suprema sobre los aranceles de Donald Trump. Un juez del Tribunal de Comercio de Estados Unidos ordenó al gobierno pagar posiblemente decenas de miles de millones de dólares a importadores que ya pagaron aranceles que la Corte Suprema consideró ilegales. Según los materiales del caso, el juez Richard Eaton del Tribunal Internacional de Comercio de Estados Unidos en Manhattan obligó al gobierno finalmente a definir el valor de importar millones de productos a Estados Unidos sin aranceles, ya que Donald Trump no puede cambiar las tarifas todo el tiempo. Hoy 10%, mañana 15%, luego 50%, otra vez 10% y así sigue. Además, Trump no puede poner aranceles distintos según el país. Dicen que las reglas son iguales para todos. Pero lo más sorprendente es que el juez Richard Eaton ordenó devolverles a los importadores el dinero y además con intereses. Aquí les explico un poco. Al importar mercancías a Estados Unidos, el importador paga una suma preliminar en el trámite aduanero que se determina de forma definitiva tras unos 314 días. Esto se llama liquidación. Primero se paga una cantidad preliminar, luego se revisa y si el arancel cambia, se compensa o paga extra. Eaton pidió al Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza calcular el costo del trámite aduanero de las cargas sin arancel, resultando en la devolución de fondos. Es un procedimiento muy técnico. Es decir, ese dinero que estaba congelado de manera condicional, que fue depositado por los importadores y pagado durante el trámite aduanero, simplemente hay que devolverlo. Además, esos 314 días no han pasado para muchos productos. El juez indicó que la aduana de Estados Unidos debe programar su sistema para emitir reembolsos que ocurren cuando el importador paga de más el arancel. El juez dijo que esto no es nuevo. La aduana suele hacerlo con el monto anticipado del arancel ya pagado. Pero esto está lejos de ser el final de la historia. El juez Eaton también programó una audiencia para el viernes en la que solicitó información actualizada sobre los planes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos para devolver aranceles. En su fallo, declaró que el juez principal también señaló que Eaton es el único juez en toda América que se encargará de los casos de devolución de aranceles aduaneros. Y eso significa que el proceso realmente ha comenzado. El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos declaró en documentos judiciales que la tarea de determinar finalmente el valor de la importación sin aplicar aranceles aduaneros es algo sin precedentes en cuanto a escala y podría requerir la revisión manual de más de 70 millones de declaraciones. En otros documentos judiciales, la agencia declaró que necesita hasta 4 meses solo para evaluar las opciones de pago de reembolsos. Cito una frase importante del exfuncionario del Departamento de Comercio de Estados Unidos, Ryan Majeros. Las formulaciones de la orden judicial evidencian un enfoque general en el que los importadores tienen derecho a la devolución de fondos por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia sin reservas.
El gobierno puede impugnar el alcance de la orden o, al menos, solicitar tiempo adicional para que la aduana de Estados Unidos pueda cumplir con esta, sin duda, monumental tarea. El gobierno de Estados Unidos ya ha recaudado más de 130,000 millones de dólares en aranceles aduaneros considerados ilegales, elemento clave en la política comercial de Donald Trump. La Corte Suprema de Estados Unidos no indicó cómo devolver los fondos, generando confusión. La Corte Suprema declaró ilegales estos aranceles, pero no ordenó devolver los fondos. Pero ahora el juez Eaton puso, como quien dice, un punto final en esta historia. Los aranceles son ilegales y deben devolverse. Aquí el precedente es importante porque en Estados Unidos existe el derecho basado en precedentes. El asunto es que la decisión del juez Eaton se tomó en el marco de un solo caso, iniciado por la empresa Atmos Filtration, que pagó alrededor de 11 millones de dólares en aranceles aduaneros. Esta demanda es una de unas 2,000 presentadas ante el Tribunal de Comercio solicitando la devolución de aranceles impuestos bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional ya declarados ilegales. Y si se aprueba la solicitud de una empresa para la devolución del dinero, según el precedente, los demás casos se revisarán mucho más rápido, de hecho, prácticamente de manera automática. Al final, el juez Eaton dijo que no quiere revisar cada caso por separado, porque de ahí en adelante se trata de un precedente. Cita del juez. Queremos desarrollar un método mediante el cual estos importadores puedan presentar una demanda para la devolución de los aranceles cobrados ilegalmente, es decir, para que todo esto funcione rápidamente. Esta decisión es razonable, pues más de 300,000 importadores pagaron aranceles. La mayoría de los importadores son pequeñas empresas y esperan que la aduana implemente un sistema simple y económico para reembolsar gastos. Todo indica que la historia de la cancelación de aranceles y la devolución del dinero apenas inicia. Aquí voy a dejar puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar su like. Si les pareció interesante y útil este episodio, pueden apoyar nuestro canal con una donación o suscripción pagada usando los enlaces en la descripción del video o usando el código QR en pantalla. Agradezco cualquier apoyo. Eso es todo. Cuídense. Hasta luego a todos.